bienvenidos al Pez por la Boca con Nomi y Marcelo Di Marco. Perdón por traer tantas pálidas, pero igual alguna buena vamos a contar hoy. Pero no podemos dejar de asombrarnos, de quedar estupefactos directamente y recontra calientes con esta noticia que estamos viendo acá en la pantalla. PSOE, Podemos y ERC ultiman un acuerdo para eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Es terrible. Es terrible. Esto, muchachos, equivale a agarrar un horno y decir, mira, no calientes, agarrar una heladera y decir, mira, no de frío, ¿ok? Una cosa parecida, porque realmente va a la esencia de las cosas. Y esto para nosotros, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver España con nosotros? Miren, para engancharlo, hoy, esta misma mañana, vi un post en Facebook que decía, ¿qué opinas de incluir el mapulgundún, el idioma mapuche en la enseñanza en las escuelas? Mira, me agarró medio sin desayunar, pero si tengo que contestarle, ¿vos qué le contestarías una cosa así? Y que en los lugares en donde se hable ese idioma, bueno, incluyanlo en las escuelas junto con el castellano, que es nuestra lengua vehicular. Exactamente, pero acá se trata de... Porque, perdóname, sí, cuando los mapuches quieren presentar alguna queja, alguna demanda, quieren que los entiendan, no hablan su idioma, hablan en español. No, totalmente. Sí. Mira, yo te digo una cosa, ¿viste esos pro-indigenistas, etcétera, que van a los congresos cargados de plumas y todo eso? Yo les creería, ¿sabes cuándo? Cuando viajen, se cruzan el Atlántico para ir a esos congresos en canoa, que claro, que ahí sí que les voy a creer, en todo caso lo voy a creer, ¿no? Pero ahí ya el capitalismo viene muy bien, ¿no? El avión, fantástico, para poder movernos. Y el castellano para poder hacernos entender, el español. Una pregunta que te quiero hacer como profesora. ¿Qué diferencia hay entre castellano y español? ¿Cómo se llama nuestra lengua? Porque siempre, viste, está esa duda. Esa duda, sí. Decímelo en castellano, viste, decímelo en español. ¿Cómo es la Mira, la cuestión es así, se llama castellano en principio porque surgió en el Reino de Castilla. Ajá. ¿Sí? Toda la zona cercana a Madrid. Toda la zona, exactamente, lo que era el Reino de Castilla. Y se fue expandiendo a lo largo de la península ibérica, a lo largo y a lo ancho de la península ibérica, y aunque alguien de los mares, y hasta formar parte, por eso se llama lengua vehicular, ¿no? Es la lengua en la que todo el mundo se entienden, todos aquellos que pertenecíamos en aquel momento al Imperio Español. Exactamente, ¿sí? Como decía la gramática de Nebrija, como decía nuestro amigo Germán Suter, le mando un saludo lo mismo a Francis García Reyes, porque los dos, Suter y Reyes, ¿sabes qué? Aportaron muchísimo a esta discusión. Sí, la verdad. Claro, en la época de Nebrija, cuando saca la gramática... 1492. Que es año clave. Año clave para la historia de la humanidad. Se descubre América, se publica la gramática de Nebrija, que no solamente la primera gramática del español, sino además la primera gramática de las lenguas romances. Me falta un numerito, déjamelo por favor, y después seguir con las lenguas romances. ¿Cuál es la tercera? Y la tercera, la reconquista final de la península ibérica, que es la fantástico. Toma Granada. O sea, fíjate, una cuestión política, geopolítica, como fue el hecho de que estuvieron 800 años en España, lo sabes. Yo no sé si pidieron perdón, muchachos, de eso, ¿no? Pero 800 años. La segunda, la cuestión de la lengua, la unificación de la lengua. Y la otra, el descubrimiento de América, es aquello de Allende los mares, digamos, ir por los 4 puntos cardinales. Mira, no, Cristóforo Colombo, Cristóforo, es un nombre emblemático ese. Parece como si lo hubieran puesto los padres y dijeron, mira, vos vas a llevar a Cristo, porque Cristóforo significa justamente eso. Cristóbal fue San Cristóbal, según la tradición, llevó al niño Jesús, lo hizo cruzar el río de una punta a la otra. Así que bueno, todas esas cuestiones están muy, pero muy combinadas. No es solamente una fecha para celebrar, y ni eso, porque antes cuando éramos chicos nosotros se llamaba el Día de la Raza y se celebraba justamente nuestra raza europea cruzada con la raza indígena que dio, como dice Juan Manuel de Prada, dio una de las bellezas más bellas del mundo, de la historia, de la fisonomía humana. Eso es para celebrar, eso es digno de ser celebrado. Pero acuérdense de una cosa, ustedes siempre piensen cuando aparece algo nuevo, algo distinto, una cosa que digan esto me suena un poco raro,
piensen si está encuadrado eso que se propone, que se sugiere, que se dice, que se opina, si está encuadrado en un proyecto nacional o en un proyecto internacionalista globalista. Y ahí está la madre del borrego. Esto para nosotros es una cuestión que trasciende los límites de España. El hecho de eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza es un paso más hacia la endofobia, como la llamó nuestro amigo Francis. Endofobia es, digamos, la bronca, digamos, hacia adentro, ¿no? No es la exofobia, que es la bronca hacia afuera, sino que es malo también, pero la endofobia, digamos, esa bronca a lo propio, al país, a la cultura, hace que el español se sienta avergonzado de su historia, avergonzado de su patria. Y bueno, lo han bombardeado con que aquí la conquista fueron genocidas y qué sé yo, y la verdad es que impusieron su cultura, su lengua, etcétera, etcétera. Yo la verdad, esto lo dije en un reportaje, si querés lo vemos un cachito ahora, ¿no? Mirá lo que dije en un reportaje en la Feria de Santo Domingo. No solamente en los libros, la poesía no va a morir. Va a ser de las últimas actividades que haga el hombre sobre la tierra, pero va a sobreexistir, es así. ¿Y entiendes que América Latina busca su identidad en estos momentos? Sí, yo creo que sí, pero si pensamos que América Latina solamente pasa por la cuestión indigenista, estamos fritos, ¿no? El cruce europeo, eso jamás hay que desdeñarlo, es más, hay que aprovecharlo. Pero si ponemos todo el acento en nuestros ancestros originarios y todo eso, estamos mirando la realidad con un solo ojo. Y cuando uno mira la realidad con un solo ojo, se convierte en un tuerto espiritual e intelectual. Yo estoy orgulloso de mi origen europeo. Bueno, entonces la literatura refleja parte de ese origen. Claro que sí, pero totalmente. Miren, hay un sentido que es el de la colegiatura. Pero sí. Esa parte indigenista tú no la niegas, la reconoces. Pero sí existe, lógicamente. La reconozco y la valoro. Lo que no quiero es irme al otro extremo, de decir que todo lo demás fue una porquería. Me explico, ahí está la cuestión. ¿Sabes por qué? Porque si no, un Rubén Darío, que era un indio de pura cepa, no hubiera existido. Claro. ¿Ves? Ahí lo tenés. Esa es la América mestiza, la América mulata. O sea que ahí tú justificas la llegada de Colón. Pero si no, estaríamos parados acá. Ese micrófono vos lo tenés en la mano gracias a Colón. Si no conocían ni escúchame, no conocían ni la puerta, ni la llave conocían. No conocían la música, no conocían nada. Pero fueron capaces de hacer Machu Picchu. Y claro que sí, pero también hoy día son capaces de ir a una universidad inventada por España y darnos glorias en cada profesión. ¿Por qué no? Esa es la síntesis que hago yo. Sí. Mira, mi esposa, que es muy sabia, además de hacerme muy feliz, tiene un refrán que dice: ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Está claro? Bien, bien. Para mí está todo dicho con eso. Muchas gracias, porque realmente no hay que, digamos, renegar del pasado. Yo no puedo hacer enemigo de mi propio pasado. Mi propia cultura enriquecida, enaltecida. La Iglesia nunca destruyó las culturas positivas. Acordate, porque si no, si hubieran considerado el mundo pagano, Grecia y Roma hubieran acabado con todo, incluso con la lengua. Sin embargo, la incorporaron, trajeron los clásicos, aquella imagen del monje, ¿no? Se ocuparon de conservarlo. Además. Exactamente. Sí, porque los monjes copiaban a mano todos los manuscritos que encontraban. Porque eso no era pensar hacia afuera, hacia el pasado, era pensar para adentro, nuestra cultura, las raíces. Era no, hacer brillar las hojas con un poquito de alcohol, no así, sino ir a la raíz y reverdecerla, revitalizarla. Ahí tenemos entonces por qué en la misa nosotros pronunciamos palabras en hebreo y pronunciamos palabras en griego y pronunciamos palabras en latín. Esa es la razón, es universal. Y lo de San Pablo hace 2000 años, ya no hay judío, ni gentil, ni pagano, ni griego. Somos todos unos en Cristo. Hasta que no se entienda eso, la humanidad
va a seguir a los tumbos y con cosas como esto que tenemos acá en la pantallita de nuestra máquina. Ultimar un acuerdo para eliminar el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Bien. ¿Qué significa, además que sea lengua vehicular? Significa que es una lengua en la que todos se entienden. Esto es algo que viene desde la antigüedad clásica. Vehiculiza. Claro, que vehiculiza el pensamiento, la cultura y sirve para comunicarse aún entre hablantes que tienen otras lenguas maternas. Entonces, en Navarra hablan navarro y en Cataluña hablan catalán y sin embargo un navarro y un catalán se pueden entender perfectamente gracias al castellano. En Italia pasó algo similar con Manzoni, con I Promessi Sposi, la novela Los novios, que sirvió para unificar las distintas lenguas de los reinos, condados, ducados. Italia al final terminó unificada en los años 20, ¿no? Y bueno, ahora hay intentos también de seguir unificándola. El gran problema hoy día es la inmigración ilegal, que también es fomentada en España, desde luego, por toda esta gente. Porque saben que todo esto es parte de un mismo plan, Lo podemos sintetizar si recordamos la letra de aquella canción tan inocente, ¿no?, de John Lennon. Tan dulce, tan armoniosa. Todo tan idílico. Y mientras tanto te decían, pensé en un mundo sin banderas, sin fronteras. Sin religión. Sin religión. Claro, sin infierno, sin cielo. Claro, entonces así, claro, ese es el mundo al que llegamos. Exactamente. Ese es el mundo al que llegamos. Donde cada uno hace la que puede para salvarse, donde todo es relativo y lo que digo yo es ley. Cada cual tiene su propia ley, su moral objetiva. Desde luego que a nadie le gusta que le miren a la mujer, que le afanen, que le mientan, ¿no? Con eso se demuestra que hay una moral objetiva, ¿no?, concretamente. Pero bueno, tan avergonzados están los españoles que los políticos, en lugar de decir España, para hablar de España, salvo vos, ¿no? Eso hay que reconocerlo, con nuestras diferencias, pero hay que reconocerlo. Los políticos hablan de este país, no hablan de España. Ahora entra en el taller una murciana, mirá qué lindo, de Andalucía, le hablaba de su tierra, estuvimos en Andalucía nosotros hace un tiempo, y bueno, hay que ver cómo se reacciona ante esa mención del suelo patrio, ¿no? Cuando uno le dice, che, qué hermoso, estuve en Argentina, qué bellas Misiones, qué hermosura Buenos Aires, la costa atlántica, Bariloche, etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente que uno le calienta el alma cuando le dicen eso, o cuando vos escuchás, por ejemplo, un tango cantado en italiano, Carlo Buti. Como el otro día escuchamos, sí. Y bueno, ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Que ese avergonzamiento, digamos, es lo que hace que un país se vaya postrando cada vez más frente al enemigo. El enemigo global, pero también interno. Fíjate lo que dice esta. Pero además, fíjate que si yo quito de la enseñanza el castellano, no lo menciono ya como lengua vehicular, no lo pongo como obligatorio en las escuelas, entonces de aquí en más, pensemos en futuro, ¿no? Sí. Los chicos que se formen, o sea, no es que está mal que enseñen catalán o navarro o gallego, pero no van a poder entenderse, va a ser como decía José Antonio, ¿no? En unos años, para andar por este país va a haber que necesitar un traductor, un intérprete. Sí, me acuerdo, sí. Pero tenía razón. Y tenía razón. Profeta, José Antonio. Y tenía razón, porque además, ¿qué pasa con esto? Terminás atomizando. Claro. Terminás atomizando. O sea, algo que era diferente, pero compartido. Claro. Por eso la gente se maneja con el patrón dólar. O sea, ¿qué hacían los romanos cuando llegaban a un lugar? Imponían su lengua y su moneda. Bueno, lo mismo pasa con el poder global. Te imponen el inglés y te imponen el dólar. No es muy misterioso esto, ¿no? Lo podemos ver constantemente. Así es la historia. Pero bueno, todas esas glorias de España están diluyéndose gracias a esto que estamos, en parte, gracias a esto que están poniendo acá. Se había quejado Vox en un momento, me he dicho sí, la semana pasada. Esto fue lo de la ley que están discutiendo, que la van a discutir hoy o mañana, la van a terminar de firmar. El jueves se votaba, hoy. Sí, o sea que hoy es miércoles, pero nosotros salimos el jueves. Así que ya a esta altura ya debe estar votando. Sí. Hace 15 días atrás,
diputados de Vox habían presentado en el Congreso una queja porque en las Islas Baleares no figura el español como lengua vehicular. En las Baleares. Ya de antes. Ya, claro. Y entonces, en ese momento, el gobierno de Sánchez dijo que no, que el gobierno garantiza el español como lengua vehicular. Esto, 15 días atrás. Y ahora, en la nueva ley, eliminan esta frase que dice, que habla del español como lengua vehicular. Entonces... No, lo que pasa es que esto ¿en pasa 15 así. días cambiamos? En los gobiernos del Poder Mundial, cuando te dicen no vamos a devaluar, acordate que van a devaluar. Cuando te dicen vamos a proteger a los jubilados, acordate que van a hacer lo que está haciendo Alberto Fernández con los jubilados. Ahora, celebrado por Página 12, miren qué gente buenísima que son, ¿no? Son una maravilla. ¿Lo escuchamos, Alberto? ¿Qué te parece? Dale. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Yo lo que quiero es una política más racional. ¿Ves, Nomi, que todo es parte de un todo? Esto es una constelación, es horrendo, pero ¿qué quiere decir este hombre? Es una cuestión técnica, económica, que vamos a producir más, menos, y de acuerdo con eso se le va a dar al jubilado. Pero, la que no se espera. ¿qué está hablando de eutanasia? Y sí, es que hay distintas modas de eutanasia, Nomi. Yo cuando te vi el domingo abrazándote a tu nieto, digo, esta mujer revivió, volvió a la vida. Está bien que yo no soy ningún euroestijado. No, vamos a dejarlo claro. Así bien, una cosa así. No, pero no ver a los nietos durante tantos meses, escuchamos. Yo lo traía un truffaut, digamos, le ponía la cámara ahí y decía, esto es una película, esto es una belleza, y aparte te acordás y No te me hagas emocionás. llorar. Pero bueno, así es la cuestión. Hay una humanidad que tiene que ver con la unidad en la fe, la unidad en la lengua, la unidad en el estilo de vida. Y hay algo que viene a partirlo al medio. A eso es a lo que hay que combatir. Contra eso nosotros combatimos con estos programas. Te voy a contar una anécdota. ¿Querés leer algo de esta carajada? No, ya está, ya fue. Que la gente la... Claro, léanlo, apesta. Ahí está, listo. Y recordar nada más a Pérez Reverte, el tuit que mandó cuando se enteró de esto, dice, mi aspiración máxima en este momento es tratar de estos temas como si yo fuera un inglés que vive en Marruecos. Terrible. O sea, terrible. Es terrible. Nosotros estamos, digamos, somos muy afines con Pérez Reverte desde el lugar, por ejemplo, de Revolver el avispero. Acaba de sacar una novela sobre la Guerra Civil Española y se nos ha enseñado que estos eran los buenos y estos eran los malos. O sea, ese discurso hegemónico de comparar a Franco directamente con Hitler, peor que Hitler directamente. Tenemos un alumno, Franco Marín, otra del grupo de los lunes formidable, que se tuvo que mudar por el cambio de horario. Se fue a Barcelona. Vos sabés que dice, me voy a tener que cambiar el nombre. Porque digo Franco. Ah, claro, no, se llama Franco. Claro, y yo, ¿tú por qué te llamas? Pero en serio, ya lo están recelando, con resquemor, es el terror. Y bueno, eso es parte justamente del gran suicidio de la sociedad. Eso es parte del gran suicidio de la sociedad. Independientemente que estemos o no a favor de Franco, yo siempre me acuerdo de Castellani, yo quiero desesperadamente que gane Franco, decía el cura. Pero porque los otros son peores. Bueno, independientemente de las filias y las fobias, hay un pasado que no se quiere revisar. Hay un pasado que no se... Porque si o se que revisa... se revisa con un solo ojo. No, seguro, pero ¿cómo vas a poder revisar... Se revisa mal, digamos. Objetivamente un pasado de una monja que la serrucharon en vida, no. Y después tiraron la carne la tiraron los chanchos y después vendían chorizo de monjas. No. La puta, ¿no? No se puede. O sea, ¿cómo vas a juzgar eso objetivamente? Bueno, son excesos, por favor, paremos la mano. Era toda una historia.
Siglo XX, España, México y Rusia dieron a la iglesia, le dieron la mayor cantidad de santos mártires de toda la historia de la iglesia. 20 siglos de historia, en el siglo XX fue el que más mártires ganó la iglesia. Ganó, digo, porque la sangre de los mártires fecunda a cristianos. Ese es el asunto. Por eso no hay derrota para un cristiano. Acuérdenselo nuestros enemigos, no hay derrota para un cristiano. España prevalecerá. El corazón inmaculado de María triunfará, según lo predijo. Al margen de cosas como la que voy a contar ahora. Pues es que en el año 2008, vos lo sabes perfectamente, le cuento a la audiencia, en 2008-2009 yo me recorrí el país de punta a punta con el plan lectura. Bueno, me tocó ir a Misiones. En Misiones, en la ciudad, no en las ruinas jesuíticas de San Ignacio, en la ciudad, creo que se llama San Francisco, la misión. Hay una que es como cuando estábamos en Málaga, que veías el anfiteatro, sí, ¿no? Claro. Directamente, bueno, lo mismo, veías las ruinas, etc. Volvíamos con el taxista, me habían mandado a visitar, ¿no? En un tiempo de ocio. Volvíamos con el taxista me dice, usted sabe, dice, hace muy poco vino un contingente de españoles acá. Y claro, el guía hablaba precisamente de las glorias de la República Guaraní. Dicho entre nosotros, hasta los críticos marxistas no saben cómo pegarle a esa historia. Una sociedad perfecta, en donde, ojo, no se obligaba a nadie. El indio que quería irse, que vaya afuera a cazar y pescar, él por su cuenta, bárbaro. Pero la organización que tuvieron, que en parte se ve bastante bien en la película La Misión, fue impecable. Perdóname, y además, hablando de lenguas, fíjate que una de las primeras cosas que hicieron los misioneros fue aprender las lenguas de los lugares a donde iban. Claro, las lenguas que hablaban los pueblos. Seguro. Después les enseñaban el español y lo usaban como lengua vehicular. No fue un genocidio pésimamente organizado. Realmente cero, en genocidio cero, ¿no? Pues realmente se pasaron de mal, digamos, ¿no? Más escribir un diccionario español-quichua, ¿no? Para poder hacer que los indios entiendan. Claro. Y esa es la razón por cual. Y además, sabés que considerando que el quechua era la lengua vehicular de todo lo que había sido el Imperio Inca. Claro. Que era tan extenso que necesitaban una lengua vehicular. Exacto. Y eso es absolutamente natural. Aprender el idioma justamente para poder evangelizar. ¿No? Qué increíble. Eso, ¿por qué no lo dicen eso? Bueno, ya saben, porque no conviene. No, por supuesto que no conviene, de ninguna manera. Bueno, estaba este contingente de españoles, me contaba el taxista, que empezaron a increparlo al guía, los propios españoles. Cuando el guía, sí, así como te la cuento, el guía empezaba justamente a hablar desde el amor suyo, digamos, por lo que tenía, por esa raíz, las piedras de raíz que tenían ahí. Y los españoles se pusieron muy enojados. Pues esto no puede ser, nosotros no debemos haber nunca hecho esto, etc. Una barbaridad. Eso es tener la cabeza limada, muchachos. Tener la cabeza, pero muy limada, el alma limada. O sea, hubieran preferido que nunca estuviéramos acá, hubieran preferido que siguiéramos acá con... No sé cómo hubiera sido el mundo, no se me ocurre, habría que escribir esa ucronía, ¿no? ¿Cómo hubiera sido el mundo si España no hubiese llegado a estas tierras? Por ahí, un abogado pro mapuche no hubiera podido estudiar en la misma universidad que le da armas para poder criticar al sistema y defenderse. Claro. Hay un poco de coherencia en todo esto, por favor. Esta gente estaba realmente avergonzada de su pasado. Y a mí me hace acordar algo, la anécdota aquella, ya que hablábamos de la Reconquista, cuando el rey moro, Boabdil, miraba Granada y llorando. ¿Y qué le dijo la madre? ¿Te acordás? Sí. Eso está en un romance, el romance de Boabdil, en un romance viejo. Le dijo, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre, pero eso es un micromachismo. Eso es un micromachismo, pero sabes que tiene mucho que ver, porque esta gente ya no llora la pérdida de España. El español de hoy la celebra, ese es el tema. Nosotros, sin embargo, orgullosos de hablar en esta lengua, orgullosos de hablar en la lengua de Cervantes. ¡Arriba España!